Elena Berberana, bienvenida. Muchas gracias, Gonzalo Altozano. Bienvenida a tu casa. Pues sí, es mi casa, desde luego. Estoy muy contenta de estar aquí en 7NN. Habitualmente empiezo con una pregunta, no doy ni la bienvenida ni nada, pero en tu caso era obligado darte la bienvenida. Claro que sí, llevo unos meses fuera, sí, como en una realidad paralela, diría yo. ¿En el metaverso? En el metaverso de pañales, biberones, leche en polvo. He sido madre. He sido madre, sí, sí, sí. Y bueno, pues lo que te comentaba, ¿no? Antes, pues es que es como tener casi otra identidad, ¿no? Porque en el hospital da salud, sí, nace un bebé, pero es que también nace una madre. Y evidentemente eso te trastoca al fin y al cabo. Para bien, efectivamente, porque yo estoy muy contenta, pero es que se habla poco de la maternidad y de lo que es ser madre en España, en España, porque desde luego que este país no está nada preparado, ni te lo pone nada fácil para tener un bebé. Es que es una sociedad bastante disfuncional, desde luego que somos los peores. Imagínate, 4 meses de maternidad, que no llega ni a 4 meses, ¿no? Para las madres que trabajamos. 16 semanas, o sea, 16 semanas, ¿qué es eso, no? Con 16 semanas tienes que dejar al bebé y volver a trabajar. Y bueno, yo tengo la grandísima suerte de que en esta casa pues tengo flexibilidad, se me ha ofrecido, se me ha concedido, ¿no?, ese privilegio de poder compatibilizar el ser madre con trabajar. Pero es que es una odisea, es que ir con un capazo por la calle, Gonzalo, es ser antisistema, es ir contracorriente. Y la verdad que de esto poco se habla, porque en Europa las maternidades son de 2 años, por ejemplo en Alemania, en Hungría, en otros países, pero es que en España es una verdadera atrocidad y esto es el feminismo, esto es lo que quieren las feministas, esto es lo que quiere Irene Montero para las mujeres, apartarnos de nuestro bebé, arrancárnoslo, ¿no? A mí, sinceramente, para volver al trabajo y no poder estar dándole el pecho, pues mira, a mí que me venga después esta Ione Belarra sin sujetador, es que me río de ella en su cara. Vienes con fuerza. Tú sabes que tu hija todo lo que consigue en la vida no va a ser gracias a ti, va a ser gracias a Lidia Falcón. Sí, sí, no lo voy a olvidar, desde luego. ¿Te acuerdas de ese momentazo? Claro, no, ¿cómo olvidar que, bueno, casi me tengo que apartar en plató porque de verdad alzó la mano, pegó un golpe en la mesa y claro, me quedé en shock y dije, pero esta mujer que está tan irritada porque yo le había dicho que lo que yo era al final era al cabo gracias a mi abuela y a mi madre, ¿no? Bueno, y a mis padres, evidentemente, a mi abuelo, pero oye, esto es que no lo pudo superar, esta verdad tan contundente, ella no era capaz de digerirla, ¿no? Y se puso pues la mujer al final, yo es que creo, de verdad, sinceramente, yo sé que dentro de la derecha hay cierta, bueno, admiración hacia Lidia Falcón, pero es que al final Lidia Falcón es lo que es, al final es una feminista a la que han venido a quitarle, bueno, feminismo siempre entendido como el feminismo de esta tercera ola, y ha venido ahora las feministas de cuarta ola a quitarle el puesto. Yo creo que está bastante enfadada porque ella vivía de esto, efectivamente, y ahora pues Irene Montero la ha relegado. Y claro, el hecho de que coincidamos con ella en que no está de acuerdo con la ley trans, tampoco quiere decir que compremos todo su ideario, ¿no? Todo el ideario de Lidia Falcón. Y es que yo no la necesito para nada en mi vida, no la conocía de nada, pero parece ser que sí, que yo estoy aquí gracias a Lidia Falcón. ¿Qué cosa? ¿A ti te preocupa muy poco el qué dirán? Emites tus opiniones, aunque tengas a Lidia Falcón, que como dices tú hay parte de la derecha que está encantada de haberla conocido, pero tú no te has metido en el periodismo para caerle bien ni a Lidia Falcón ni a tanta otra gente. A nadie, nunca.
De hecho, bueno, esto también me lo ha dado que yo he sido muy de izquierdas. ¿Quién lo diría, Ana? He sido muy de izquierda, Gonzalo, y bueno, estaba en esos momentos, pues claro, estaba adoctrinada. Bueno, pues desde el colegio he tenido profesores de izquierda, comunistas. También es cierto que en mi casa, bueno, pues las opiniones están divididas, ¿no? Hay una parte de la familia que es comunista y otra es de derechas, o sea que imagínate el mejunje que hay allí, los enfados, las disputas, pero todo siempre en un ambiente muy enriquecedor y muy divertido. O sea, siempre con sentido del humor. No nos hemos enfadado, no nos lo hemos llevado al terreno personal, que es lo que está pasando ahora, ¿no? Que se lo está llevando todo el mundo al terreno personal y está todo el mundo enfadadísimo por todo. Y eso es un drama, pero porque, claro, también esta nueva izquierda se está cargando el humor. Yo empecé a hacerme de derechas precisamente por eso, porque veía que era una izquierda puritana, aburrida, absurda, desquiciada, victimista. Entonces eso no iba conmigo, porque como bien tú dices, a mí es que nunca me ha importado el que dirán. Yo he llevado cadenas, he sido punky, he llevado el pelo también de ciertos colores, ya no voy a decir ni qué colores porque era una arterada, Gonzalo, una arterada. He ido a conciertos punk, de rock, bueno, pues me voy de esos ambientes, que son unos ambientes al final, en los años 90, al principio del 2000, muy desenfadados, ¿no? Muy de a mí no me importa, ¿no? De lo que dirían, ¿no? Una personalidad más de los 90, como digo siempre, recalcando todo con humor, una rebeldía que no es la rebeldía que hay ahora, porque esta rebeldía, bueno, el otro día veíamos a este de los vegetales, ¿no? El de Moncloa, sí, que creen en la ONU, pero tú le vas a decir a un joven de los 90, cuando yo tenía 17 años, que vas a creer en la ONU. No, si tú eras antisistema, pues al fin y al cabo no creías en la ONU, no creías en las instituciones, no creías en los políticos, lo ponías en cuestión, pero es que ahora los políticos son el referente, las instituciones internacionales y sus dogmas es la referencia de los jóvenes. Pero porque se han quedado además sin referentes, porque no creen ya ni en cantantes, ni en ningún tipo, vamos, yo me fijaba en David Bowie, ¿no? Pero es que aquí ahora se fijan en Pedro Sánchez, en Irene Montero, es que es lamentable, ¿no? En lo que para lo que ha quedado, ¿no? Esta nueva juventud, que bueno, que entiendo que habrá un sector que ya se está revelando, ¿no? Pero es muy patético todo. Bueno, fuiste punky de joven y de alguna manera, estéticamente no, pero sí que los sigue siendo. Se dice que ser de derechas es el nuevo punky. No sé si te defines de derechas, por otro lado, pero contestataria sigues siendo. Sí, no me defino de derechas porque, bueno, últimamente, y es cierto, estoy indagando bastante, varios académicos de Estados Unidos en los años 60, en los que hablan, ¿no?, que la derecha y la izquierda al final era una invención de los globalistas para dividir a la gente y contener, y hacer que tengamos un pensamiento como el de los burros, ¿no? O sea, si eres de derechas tienes que cumplir con todas estas ideas, si eres de izquierdas con estas. Y es como un anteojeras que al final no te deja ver el otro lado, ¿no? Y eso pues no me gusta, porque al final tampoco me gusta que la derecha me diga cómo tengo que pensar. No te gusta que te diga nadie. No me gusta que me diga nadie nada, claro, exactamente. Y creo que ese es el espíritu que tenemos que tener todos, al fin y al cabo, porque la política es una narrativa, es un relato. La derecha también tiene su relato, la izquierda también lo tiene. Lo que pasa que ahora el relato de la derecha es la libertad. Entonces yo a eso me apunto. Si la derecha va a defender la libertad personal, allí sí me voy. Si la derecha es el nuevo punk, si los conservadores son los antisistema, que es lo que está apareciendo y es así ahora, yo me voy con ellos. ¿Por qué? Porque me lo voy a pasar mucho mejor. Es que es mucho más divertido. ¿Has echado de menos este tiempo de baja que a ti te ha parecido poco? ¿Has echado de menos no estar en activo periodísticamente? Es decir, veías la televisión y no tenías un micrófono, ¿no echabas de menos dar tu opinión y que esa opinión la conociera la gente? ¿Discutías con la televisión de alguna manera, con la pantalla? ¿Te enfadabas? Me conoces, Gonzalo, sí. Sí, he llegado a enfadarme con la tele, sí. Así, yo me acordaba mucho de ti diciendo, qué
diría Verderán ahora de la ley del solo sí es sí, por ejemplo, entre otras muchas? Es que han pasado tantas cosas, tantas Muchísimas. aberraciones, Gonzalo, que estamos viviendo. Es una decadencia tan absoluta y claro, a veces no quería verlo porque la maternidad ya de por sí te exige fuerza física y fuerza mental. Si también la pierdes viendo la televisión, pues entonces ya no das abasto y te desbordas porque dices, ¿cómo puede estar pasando eso? Pero un segundo, un momento que le toca la toma de leche al bebé. Entonces era todo bastante disparatado, tenía que centrarme de alguna manera en algo, porque si no, no podía. Y al final pues lo ponía de vez en cuando, lo he echado de menos muy poco porque he intentado desconectar por completo. Y es verdad que si desconectas por completo, de repente parece que no está pasando nada, ¿eh? Sales a la calle y bueno, ves a la gente... La gente no habla en la cola del mercado del CGPJ, ¿no? Como decía la ministra, no que hablaban hablan. en el metro y en el transporte público. No parece que estén hablando mucho de eso, ¿eh? Yo sinceramente veía un ambiente de hecho bastante festivo, como con muchas ganas la gente de ser feliz, todos los restaurantes llenos, la crisis yo decía está en los telediarios porque a veces no me lo parece en la calle, pero sí que es cierto que existe. Otra cosa es que nos hayamos vuelto una sociedad muy hedonista al límite y el poco dinero que nos quede pues nos lo estemos gastando en 4 cañas ahí tomando el sol, o el sol cuando vamos, digo en Madrid, bueno en Málaga es que siempre tenemos sol, pero porque yo he pasado la baja en Málaga, pero bueno, sé que en Madrid en un momento que hay sol, que bueno, que es una ciudad muy soleada, efectivamente, pero que todas las terrazas se llenan y al final hay un deseo después de la pandemia, yo veo, de aprovechar, de viajar, de ser feliz. Entonces si desconectas, de verdad Gonzalo, parece que no está pasando nada, pero eso forma parte de la distopía, de la distopía que hablaba Huxley, ¿no? Que es una distopía, es una sociedad en la que parece que no está pasando nada, pero la gente es bastante infeliz. Bueno, pero dentro de unos años, en 2030, dicen que no tendremos nada, pero seremos felices. ¿Te lo crees? ¿Se puede ser feliz sin tener nada? Claro que sí, se puede. A ver, se puede ser feliz sin tener nada, pero porque sea una elección tuya. Es decir, yo no quiero tener nada, no necesito nada en la vida, pudiendo tenerlo, y entonces soy feliz, ¿no? Esto es muy de los hippies de mayo del 68. No quiero tener nada, pero todos estaban forrados, todos tenían mucho dinero, todos eran hijos de papá y mamá, y lo que pasa es que jugaban a ser los salvajes en Bustos, ¿no? Por ejemplo. Pero sí que es cierto que si te lo imponen el no tener nada, si te van dejando sin nada, pero es que te quieren dejar ya sin espíritu también, es decir, ser un absoluto trabajador, tenernos divididos aquí, como decía antes, entre la derecha y la izquierda, mientras van a meter, por ejemplo, el euro digital y aquí como esclavos todo el mundo trabajando, la inflación subiendo, los precios disparados, la gasolina disparada. La calefacción también. Todo, Gonzalo. Entonces, al final, tenernos ahí como ratas en la rueda, peleándonos unos con otros, y al final, pues ellos haciendo lo que quieren, ¿no? Las organizaciones internacionales, que vamos ahora a un escenario muy tétrico, tenebroso, como es lo que he dicho, que es el dinero digital, la CBC. Ahí van con el control ya al absoluto, y ahí sí que veremos a partir de 2030, si no 2035, cómo van a tener ya el control total de nuestras vidas. ¿Te resignas frente a eso o te rebelas? No, me rebelo, por supuesto me rebelo, claro que sí, no me puedo callar, es que no va tampoco en mi espíritu callarme. Creo que sí que veo mucha resignación, en el caso de mucha gente veo resignación, veo que no se puede hacer ya nada, que todo el mundo dice que es imposible ya luchar contra los órdenes establecidos, ¿no? Como están estableciendo a través, por ejemplo, del Foro Económico Mundial. Yo sí veo cierta esperanza, es que si no, aunque estemos en la decadencia al estilo de la Roma ya de Nerón, ¿no? Pero yo sí creo que todavía hay mucha esperanza, que todavía hay muchas cosas que hacer, que se puede disfrutar mucho de la vida sin que estos aburridos, rancios, porque no hay cosa más rancia que la izquierda ahora y puritana, vengan a aguarnos la fiesta, Gonzalo. Eso te digo que no, por mi parte no va a pasar. Sí que echo de menos que la gente, en este caso que veo a nivel general, le corra más la sangre por las venas. Veo que está todo el mundo bastante alicaído y eso
me he dado cuenta que la pandemia ha tenido ciertos efectos psicológicos en la gente, sí, sí. ¿El periodismo del corazón es periodismo, Elena? Claro que sí. Sé que, vamos, dentro de la derecha hay muchísimos detractores de... Mucho aburrido. Sí, mucho aburrido de la prensa, o sea, del corazón, pero por favor, es que tienes que contar una historia al final personal y hacerte casi biógrafo de un personaje público y tienes que saber contarlo, eso no es fácil. Yo he trabajado, estuve 2 años trabajando en la Crónica Rosa, en Canal Sur, y fue del periodismo que más me enseñó, porque al fin y al cabo tienes que hacer entrevistas muy personales para poder sacar información sobre la vida de ese personaje público. Y aquí no nos confundamos, que los personajes públicos están encantados de que se hable de sus vidas. Todo es una pantomima, esto de que van después huyendo de las alcachofas, a mí no me entrevistes, me estáis agobiando, pues métete a cajera si no quieres que te agobien, no seas cantante, no seas artista, no seas actriz, venga, no me vengas con ese rollo. O sea, es que hay mucho teatro detrás de todo eso y además que cuando se apagan las cámaras, tú bien lo sabes, Gonzalo, ya es que acuerdas la entrevista un poco con el actor, de hecho ellos lo saben y están encantadísimos, otra cosa es el papel que hagan. Hay un periódico en el que tú trabajaste, Libertad Digital, que muchos lo consultamos a diario desde hace muchos años, y yo cada vez que había un titular que me llamaba la atención y clicaba, venía tu nombre, Elena Berberana. Eran historias... Muchas gracias. Te escapabas, muchas gracias no, porque es verdad y lo sabes, pero eran historias que se escapaban del teletipo. ¿Tú sabrías redactar un teletipo? Es que Te aburrirías. me aburriría muchísimo. De hecho, duré 2 días en un gabinete de comunicación de un ayuntamiento. Duré 2 días, porque casi, dando una cuchilla, me corto las venas. Esto es horrible. O sea, no sirvo para funcionaria ni nada de eso. Y eso era un trabajo muy de funcionario. ¿No crees que todo el periodismo tendría que ser así? ¿Y temas propios? Sí. Más allá de ir pisando la rueda de los teletipos y esperando a ver qué dicen las grandes agencias. ¿No crees que sería mucho más divertido el periodismo? Sí, lo que pasa es que no estamos en una sociedad que se esfuerce. Es que eso requiere de un esfuerzo. Requiere de llamar por teléfono, requiere de salir a la calle, requiere de estar hablando continuamente con la gente, pero no solo hablando, requiere de escuchar. Y ya, Gonzalo, nadie escucha a nadie. Esto es un síntoma terrible de esta nueva sociedad en la que estamos imbuidos en redes sociales, donde cada vez la atención es menor, donde ahora TikTok triunfa y cada vídeo no dura ni 20 segundos y ya está pasando a otra historia, con lo cual eso influye mucho a la hora de tener a alguien delante y querer escucharlo. Y cuando tú escuchas es cuando te conviertes en un buen periodista. Si empiezas a saber qué es lo que le está pasando a los demás, es entonces cuando empiezas a tener y a construir el esqueleto de una historia. Y dices, aquí hay una historia, y esa historia la quiero plasmar y la quiero saber contar. Pero para eso tienes que ser una persona sociable y una persona que se esfuerce, y hoy en día nadie se esfuerza. Es mucho más fácil que te venga una agencia, copiar ese teletipo, cambiarle el titular, cambiarle un poco el titular, y eso es lo que se suele hacer hoy en día. Pero más que nada es muy básico esto, es por flojera, es por flojera en las redacciones, y porque tampoco no todo el mundo tiene la inventiva. Ese germen ya no te lo transmiten en las universidades, el germen de salir, de escuchar a los demás, de que te interese algo. No sé, es que es una sociedad, como he dicho, la que estamos viendo muy de horchata, ¿no? Muy de cansada, muy aburrida, muy agotada, que yo digo, pues sois jóvenes, parece que tenéis 80 años. Muchas de esas historias, tú eras la protagonista involuntaria, porque de pronto te veías inmersa en mitad de la historia. Por ejemplo, la primera manifestación del 8M, donde te dijeron de todo. Sí. Por ejemplo, una huelga de taxistas, donde casi te agreden sin el casi. Sí, pues estuvieron a punto, tiraron, muy cerca de agredirte. Sí, me golpearon. Pero porque te metías en el centro de las historias. Estabas ahí, no lo contabas desde la redacción, sino que estabas a pie de calle.
Es que hay que estar ahí, es que esa es la diferencia, que si tú entras a la historia, a la intrahistoria, lo que hay ahí, empiezas, es que es muy diferente de contarlo con una cámara, pues digamos ahí donde se sitúan siempre todos los periodistas, ¿no? Detrás de la valla. No te sitúes detrás de la valla, salta esa valla, entra como sea. Yo en el 8M, la primera vez, yo quise hacer una crónica, pero desde dentro, entonces, bueno, pues me pinté los labios morados, me puse una coleta, una bufanda de estas moradas, y bueno, pues empecé a escuchar todas las conversaciones y a hablar con ellas desde dentro, que fue divertidísimo además, y claro, y de ahí salió pues una crónica muy jugosa, que después fue comentada muchísimo, fue muy leída, pero porque claro, era una crónica desde dentro, el 8M desde dentro, pero viviéndolo como ellas lo vivían. Tampoco es que crea mucho en el periodismo de inmersión, pero en este caso tuve que hacerlo, porque si no, pues imagínate, me pasó como el siguiente 8M, que ahí vieron que no era yo muy de su cuerda, ¿no? Y entonces ahí fue cuando empezaron a increparme estas feministas, y bueno, yo estaba al lado de Begoña Villacís, fue casi todo pues bastante violento, desagradable, no me gustó vivir tampoco esa situación, pero considero que forma parte de ese trabajo. Lo que no se puede estar es 8 horas en el ordenador leyendo teletipos, es que eso sí que es, de verdad, eso mata. Eso mata el alma, ¿no? Eso mata, eso. Totalmente. La gente, cuando vea esta entrevista, estoy convencido que en los comentarios te van a jalear mucho, y en España cuando jalean a un periodista, deseándole lo mejor, en el fondo le están deseando lo peor, que es, te van a decir que te presentes a las elecciones. Tú, la política, cuanto más lejos mejor. ¿Te han tentado alguna vez? ¿Te ha tentado alguna vez la política? Bueno, en un momento dado sí que es verdad que cuando se estaba formando Ciudadanos, a mí me llamaron. Cuando se estaba formando Ciudadanos, decía que yo daba mucho el perfil ciudadanita. Pero, bueno, me llamaron en una provincia. Y tal como hablé, dije, no voy a poder soportarlo, o sea, es que me voy a discutir con el primero de turno, y además voy a ser la primera outsider que me van a señalar, y no, porque al fin y al cabo esa estructura, ¿no?, de un partido es muy militar. Es de una organización que al final rinde pleitesía a un líder, ¿no?, tal y como está organizado ahora mismo los partidos en España, y eso al final provoca que vayan ascendiendo dentro del partido, independientemente del líder de turno, pues como en todo, ¿no?, pues sucede en España, el más pelota, el más tonto, el más inútil. Es que yo lo he visto, he visto los ascensos de mucha gente que conocía, que creo que, bueno, en España se dice mucho, ¿no?, que no valía para otra cosa, y se ha metido ahí y, oye, ha tenido un éxito impresionante. Después otra cosa son las primeras filas. En las primeras filas, en el escaparate, sí que es cierto que hay gente buena, puede haber gente buena, pero vamos, el resto del equipo es para tirarlo a la basura. Al fin y al cabo, de todas maneras, los políticos hoy en día, y eso lo dice mucho Arturo Pérez Reverte, que en eso sí que coincido con él, es un reflejo de la sociedad actual, ¿no? Que Pedro Sánchez, no pensemos que es Pedro Sánchez y ya está. Pedro Sánchez es una parte de España, una parte de la gente que nos encontramos por la calle, es Pedro Sánchez también. Sí, no lo olvidemos eso, claro que sí. Elena Berberana, qué bien tenerte otra vez por aquí. Bueno, qué alegría verte, Gonzalo, tenía muchísimas ganas. Y la verdad que... Nos lo vamos a pasar bien. Todo un placer, sí, porque sí, aunque estemos en la decadencia, oye, vamos a comer palomitas y ver cómo Roma arde. Si arde, vamos a intentar que no. Y vamos a contarlo. Vamos a contarlo.